Sobrevivieron al infierno. Estas 4 historias reales podrían ser la tuya. Mi mamá me hacía dormir con la puerta abierta, pero no por miedo a mí. Nunca me gustó contar esta historia porque, hasta los 19 años, yo mismo pensaba que estaba loco. Me tomó años de terapia y un intento de suicidio aceptar que no era yo el problema. Era ella, mi madre. Y lo que viví durante mi infancia en esa casa no fue normal. Fue un infierno cuidadosamente maquillado como amor maternal. Desde que tengo memoria, mi madre insistía en que durmiera con la puerta de mi habitación abierta, para que entre el aire, decía. Pero en invierno, cuando el aire era cortante y helado, me decía, así puedes oír si algo pasa. Es por seguridad. Nunca entendí qué tipo de seguridad implicaba que ella se sentara frente a la puerta por horas, ni por qué siempre me miraba dormir. Yo tenía 8 años la primera vez que noté que no estaba durmiendo, solo observando. Con los ojos bien abiertos, sin pestañear. Sentada en la oscuridad, a veces con una taza de té, otras veces con las manos en el regazo. Inmóvil, un día, me atreví a preguntarle qué hacía ahí. Y me respondió sin inmutarse, estoy esperando que él vuelva. ¿Quién? Tu papá. Mi papá había muerto en un accidente automovilístico cuando yo tenía 3 años, o eso me habían dicho. Y sin embargo, esa misma noche me dijo algo que jamás olvidaré, él viene por ti, pero no va a entrar si yo estoy aquí. Él sabe que soy más fuerte. Tuve pesadillas por semanas, empecé a tener ansiedad nocturna. Sentía que alguien caminaba en la casa mientras dormía, que alguien se sentaba a los pies de mi cama. Pensaba que era mi mente jugando trucos, hasta que, a los 10, me levanté al baño y la vi. Ella. Frente al espejo del pasillo, pero no se estaba mirando, estaba hablando. En susurros. Le decía al reflejo que no se preocupara, que yo todavía no estaba listo. Esa fue la primera vez que empecé a dudar de su cordura. Pero como todo niño, me culpé a mí mismo. Pensé que si me portaba mejor, ella dejaría de actuar raro. Que si no hacía enojar a nadie, tal vez no necesitaría protegerme de fantasmas. La adolescencia fue peor, ella dejó de trabajar y se volvió más paranoica. Tapaba los espejos con sábanas por la noche. Cerraba todas las puertas con llave, excepto la mía. Una vez, me encerró en la cocina durante 6 horas porque según ella, algo me había tocado en la madrugada. Yo lloraba mucho, pero lo hacía en silencio porque si lloraba en voz alta, ella se paraba junto a mi cama y decía, no lo provoques, le gusta el miedo. Mi madre no estaba enferma en el sentido clásico. Ella funcionaba, pagaba cuentas, cocinaba, se reía con la vecina, pero en casa, era otra persona. Y todo giraba en torno a que algo, o alguien, vendría a mí. A los 17 intenté huir. Me detuvo con un cuchillo de cocina. Me juró que si me iba, él me encontraría sin protección. Me dijo que tenía acuerdos para mantenerme con vida. Esa fue la noche que decidí fingir. Le sonreí. Le dije que le creía. Le di un abrazo. Y empecé a planear mi salida real. ¿Alguna vez tuviste que fingir amar a alguien solo para sobrevivir? ¿Has sentido que la única forma de escapar es haciéndoles creer que ganaron? Tenía 18 años cuando todo se rompió. Había aprendido a vivir como un espía en mi propia casa. Guardaba mi ropa lista en bolsas de basura, escondía mis ahorros detrás de una baldosa suelta y fingía normalidad todos los días. Me convertí en su hijo perfecto, obediente, silencioso, y siempre agradecido por su protección. Una noche de marzo, mientras ella dormía, o al menos eso creía, me escapé por la ventana del baño. Caminé durante horas, dormí en un parque, comí lo que podía con lo poco que llevaba. 2 días después, me presenté en una comisaría de familia y dije 3 palabras que me quemaron por dentro. Tengo miedo, ayúdenme. Lo demás fue rápido. Demasiado, me pusieron con una trabajadora social. Me hicieron exámenes, y cuando un psicólogo me escuchó decir que mi madre creía que un espíritu venía por mí desde que tenía 3 años, supe que me había hundido en algo más profundo de lo que imaginaba. Lo que pasó después es difícil de contar. Una psicóloga forense solicitó acceso a los archivos médicos de mi familia, y ahí empezó la verdad. Mi padre no estaba muerto, no había muerto en un accidente. Mi padre estaba internado en una unidad psiquiátrica desde que yo tenía 2 años. Fue diagnosticado con un trastorno delirante persistente con rasgos paranoid severos. Había intentado quitarme la vida en un brote psicótico, convencido de que yo no era su verdadero hijo, sino una entidad enviada a destruirlo. Mi madre nunca habló de eso, nunca lo procesó. Nunca lo enfrentó, ella ocultó todo. Inventó una historia.
Y se convenció de que tenía que protegerme de él, incluso si eso implicaba vivir atrapados en una paranoia heredada, en una pesadilla mental que se volvió real para ella. No fue hasta los 19 que volví a verla. Estaba sentada en una silla del hospital psiquiátrico, mirando al techo, tarareando la canción de cuna que me cantaba cuando niño. Me vio. Sonrió. Y me dijo, no lo dejé entrar. Lo hice bien, ¿verdad? Hoy tengo 27. Vivo solo. Aún lucho con trastornos de ansiedad y episodios de pánico. Hay noches en las que me despierto sudando porque juro que escuché la puerta abrirse. Otras veces, dejo la luz del pasillo encendida. No por miedo a él, sino por costumbre. Estoy en terapia. He avanzado. Pero hay heridas que no se cierran. Hay traumas que se vuelven parte del aire que respiras. Y eso también es vivir con horror real. No escribo esto para buscar lástima. Lo escribo porque, por más extrema que parezca mi historia, no es única. Hay personas viviendo infiernos silenciosos detrás de puertas abiertas, y si tú estás ahí, quiero que sepas algo, tú no estás loco. Y no es tu culpa. ¿Alguna vez sentiste que tu infancia fue una pesadilla que nadie quiso ver? Esta fue la historia de Dani. Y lo que sigue es igual de oscuro. Fui criada en una comunidad espiritual que parecía perfecta, hasta que empezaron las marcas. Tenía 6 años cuando mis padres vendieron todo, renunciaron a sus empleos y se mudaron conmigo a lo que ellos llamaban el refugio de luz. Lo que era, en realidad, era una finca aislada en las montañas del Quindío, rodeada de bosque espeso, sin señal, sin electricidad, sin nada que no estuviera aprobado por el guía, así le llamaban. El guía. Nunca supe su verdadero nombre. Nadie lo decía. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con una voz suave pero con una mirada que podía hacerte sentir desnuda. Incluso a los 7 años, la regla más importante del refugio era esta: no preguntes, escucha. Obedece. Y yo era buena obedeciendo. Afuera, decían que éramos una comunidad espiritual alternativa. Cultivábamos nuestra comida. Usábamos ropa blanca. Hacíamos ayunos. Celebrábamos el despertar solar cada solsticio. Parecíamos hippies místicos. Por dentro, era otra cosa. Los niños dormíamos en una casita aparte, sin adultos. Nos decía que era para que nuestro campo energético no fuera contaminado. En realidad, era para que nadie escuchara cuando uno de nosotros lloraba por las noches. Yo lloraba mucho, pero en silencio, porque si te escuchaban, al día siguiente te llevaban al cuarto de purga. El cuarto era una habitación de tierra, sin ventanas. Te encerraban allí sin comida. A veces con sonidos grabados, llantos, gritos distorsionados, que, según ellos, ayudaban a que el ego se deshiciera. Cuando cumplí 10, el guía me eligió para una iniciación. Me dijeron que era un honor, que pocas niñas eran suficientemente puras. Me bañaron con flores, me pusieron una túnica azul, y esa noche, me llevaron a su habitación. No voy a entrar en detalles. No fue iniciación, fue abuso, y nadie dijo nada. Mi madre me abrazó al día siguiente y me dijo: ahora ya no eres una niña. Has sido tocada por la luz. Estoy tan orgullosa de ti. La parte más aterradora no fue lo que me hicieron. Fue lo que me hicieron creer. Me dijeron que el dolor purificaba, que lo que sentía era resistencia de mi cuerpo terrenal y que debía superarlo para alcanzar la vibración más alta. Aprendí a sonreír mientras me destruían, y cuando una niña de 13 años se escapó una noche, el guía dijo que los traidores no alcanzan la luz. Nadie volvió a nombrarla. Borraron su nombre de los cantos. Quemaron su colchón. A nosotros nos advirtieron que el bosque se la había comido. A los 14, me prometieron como futura compañera espiritual de uno de los hombres mayores del círculo interno. Era la voluntad del guía. Esa fue la noche en que decidí que si no escapaba, iba a morir allí. O peor, me iba a convertir en ellos. ¿Alguna vez sentiste que lo más oscuro no es lo que te hacen, sino lo que te obligan a aceptar como verdad? Cuando decidí escapar del refugio, no lo hice por mí. Lo hice por una niña llamada Alma. Tenía 8 años, cabello enmarañado, siempre sonriendo. Me recordaba a mí misma antes de la iniciación. La escuché llorar una noche. Sabía lo que venía. Ya la habían elegido. Estaba destinada a pasar por lo mismo que yo, y no iba a permitirlo. Durante semanas, memoricé rutas. Aprendí a abrir la pequeña reja del gallinero, que estaba cerca de la zona boscosa. Robé una brújula oxidada del taller de herramientas. Me hice una promesa. Alma saldría conmigo. La noche del ritual, fingí que tenía fiebre. Me encerraron en la zona de reposo donde nos aislaban con infusiones de hierbas y canciones grabadas del guía. Esa noche me escabullí,
Tomé la mano de Alma mientras dormía, y le susurré, confía en mí. Pero no hagas ruido, ella solo asintió. Como si supiera, nos perdimos en el bosque. Caminamos por horas. Nos caímos. Lloramos. Nos escondimos al oír perros. Yo sangraba de los pies, Alma tenía fiebre. Pero no paramos, hasta que vimos algo que no parecía real. Una carretera. Amanecía cuando un camionero nos encontró. Nos llevó a la estación de policía más cercana. Yo no hablaba. No podía. Solo repetía, no quiero volver. Alma temblaba y se orinaba encima del miedo. Cuando finalmente nos separaron y me atendió una trabajadora social, colapsé. Le conté todo, lo del guía, lo del cuarto de purga, lo de las niñas elegidas. Me escucharon, me creyeron. La redada ocurrió 5 días después. Los noticieros lo llamaron Intervención a Comunidad Espiritual Alternativa. Lo que encontraron fue otra cosa. Cuadernos llenos de nombres y fechas, grabaciones de ritos, túnicas ensangrentadas, habitaciones selladas. El guía fue arrestado junto con 5 adultos más, entre ellos mis padres. La parte más dura fue ver sus rostros cuando me señalaron como la traidora. Mi madre gritó que me había llenado de oscuridad, que la serpiente del mundo me había devorado, que ya no era su hija. No lloré. Ya no podía, fui puesta bajo protección. Alma fue adoptada. Yo pasé por 3 hogares de acogida antes de cumplir 18. Aún tengo flashbacks. Aún me despierto algunas noches con el eco de los cánticos, pero estoy viva, y ahora uso mi historia para hablar, para escribir, para advertir, porque el horror real no siempre tiene forma de monstruo. A veces tiene la forma de una sonrisa suave y una promesa de iluminación. Hoy tengo 29. Y aún me cuesta confiar en las palabras amor, guía o familia. Pero estoy aprendiendo. Terapia, comunidad, y la convicción de que mi voz, aunque rota, puede romper silencios. ¿Alguna vez sentiste que el lugar que llamabas hogar era una prisión disfrazada de paraíso? ¿Tuviste que destruir todo lo que te enseñaron para empezar a vivir? Entonces esta historia también es la tuya. Sobreviví al terremoto, pero fue lo que vino después lo que me destruyó. La mayoría de la gente cree que lo más traumático de un desastre natural es el momento en que ocurre. El derrumbe, la sacudida, los gritos, pero no. Lo verdaderamente devastador es lo que pasa después, cuando todo lo que conocías ha desaparecido, y tú sigues ahí. Yo tenía 24 años cuando el terremoto de 7.5 sacudió la ciudad donde vivía con mis padres y mi hermana menor, Camila. Fue a las 4:12 de la mañana del 9 de octubre. Me despertó el estruendo. El suelo se abría, las paredes crujían como papel mojado. Intenté salir corriendo, pero el techo del pasillo colapsó antes de que pudiera llegar a la puerta. Me desperté bajo una viga, con la pierna atrapada. El polvo era tan denso que apenas podía respirar. Escuchaba gritos, pero no sabía de dónde venían. Y luego, dejaron de oírse. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción del tiempo. Lo único que me mantuvo vivo fue escuchar la voz de mi hermana al otro lado del muro. Andrés. ¿Estás vivo? Sí, ella aquí. No te vayas a dormir. Sí, no lo haré. Nos hablamos durante horas. Ella me contaba cosas al azar. Que tenía miedo, pero también que se imaginaba que el rescate vendría y nos sacarían juntos. A las 6 de la tarde, ya no respondió. Nunca más volvió a hacerlo. Cuando me sacaron, era el día siguiente. Me operaron de urgencia, perdí parte de la pierna derecha, pero eso no me dolió tanto como enterarme de que mis padres habían muerto y que Camila estuvo viva más de 12 horas, pero nadie llegó a tiempo para sacarla. Me convertí en el sobreviviente. Los medios me buscaron. Una foto mía cubierto de polvo y sangre se volvió viral. El hermano que escuchó morir a su hermana. Todos querían una entrevista. Todos querían la historia. Nadie quería el silencio. Me dieron una beca, ayuda psicológica, alojamiento. Pero nunca me sentí en casa otra vez, porque el trauma no se fue cuando salí de los escombros. Se quedó, vivía con culpa. ¿Por qué yo? ¿Por qué no Camila? Tenía sueños con su voz, con su risa atrapada entre piedras. La escuchaba decir, no te vayas a dormir, y me despertaba gritando. La peor parte fue cuando el mundo siguió adelante, cuando los noticieros dejaron de cubrirnos, cuando la ayuda cesó. Cuando todo volvió a ser normal, menos yo. Fingía estar bien, pero me sentía muerto en vida. No podía trabajar, no podía amar, me sentía sucio, roto. Empecé a beber. Mucho. Cada día. Como si pudiera ahogar su voz con alcohol. Un día, alguien me dijo, tú eres fuerte.
saliste de eso. Eres un héroe, y casi lo golpeo. Porque no lo entienden, sobrevivir no es una victoria. A veces es una condena. Cuando tocas fondo de verdad, no hay glamour en eso. No hay música triste de fondo ni miradas poéticas en el espejo. Hay vómito en la alfombra. Hay amigos que se alejan sin decir adiós. Hay silencio, ese que te arrastra hacia abajo como si el aire fuera agua espesa. Después del terremoto, la gente me decía que tenía que honrar la memoria de mi familia, pero nadie me decía cómo. Se honra a alguien cuando ni siquiera puedes perdonarte por seguir aquí. Lo que cambió mi vida llegó en forma de una carta, escrita con crayones, sobre un papel manchado. Era de una niña. Se llamaba Sofía. Tenía 9 años. La carta decía: hola Andrés. Vi tu historia en las noticias. Mi hermana también se murió en el temblor. Se llamaba Mariana. Yo soñé con ella anoche y me dijo que te mandara un abrazo. Yo no sé cómo hacer eso por correo, pero dibujé uno. Ojalá lo recibas. El sobre tenía un dibujo de 2 palitos abrazándose. Uno tenía barba como la mía. El otro tenía alas. Me quebré. Literalmente me tiré al suelo a llorar. No de tristeza, sino porque por primera vez, alguien no me pidió ser fuerte. Alguien solo me ofreció compañía. Contacté a la fundación que le había entregado la carta. Les pedí conocer a Sofía. La conocí semanas después. Una niña delgada, con ojos enormes y una voz bajita. Hablamos durante 2 horas sobre todo y nada. Me contó que le gustaba dibujar, que extrañaba a su hermana, y que creía que los que se van a veces dejan pedacitos de ellos en los que se quedan. Yo le dije que no creía en eso. Ella me respondió: no importa. Igual lo llevas. Lo noto. Sofía me dio algo que ni la terapia ni las entrevistas ni las ayudas me habían dado. Propósito: empecé a ir como voluntario a la fundación. Ayudaba con tareas, pintaba murales, a veces solo escuchaba. Me di cuenta de que muchos niños sobrevivieron también, pero habían perdido a sus padres, y estaban igual de perdidos que yo. Ahí nació la Casa de Luz, un espacio que hoy funciona como centro de apoyo para niños que han vivido tragedias. No es una fundación gigante, no tiene patrocinadores famosos, pero cada rincón está lleno de dibujos, risas y amor. Sofía fue la primera en escribir su nombre en el muro de entrada. Yo lo firmé después. Y al lado, pintamos un ala. Una sola, porque a veces con una basta para levantar a alguien. Hoy tengo 32. Aún cojeo. Aún me despierto con pesadillas algunas noches, pero ya no vivo para sobrevivir. Vivo para acompañar. Camila estaría orgullosa. Sé que sí. Porque aprendí que honrar la memoria no es seguir adelante como si nada. Es vivir con lo que queda, y transformarlo en algo que sirva a otros. ¿Alguna vez alguien pequeño cambió todo tu mundo con un gesto mínimo? ¿Sobreviviste al horror y encontraste sentido donde solo había ruinas? Entonces esta historia también es la tuya. Mi pareja nunca me levantó la mano, pero me rompió de todas las formas posibles. Si hubieras visto nuestras fotos en redes, habrías pensado que éramos la pareja perfecta. Sonrisas en viajes, cenas románticas, frases inspiradoras tipo juntos somos más fuertes. Pero si mirabas con atención, podías notar detalles: mi postura cada vez más encogida, mis ojos cada vez más apagados. Lo que no se ve en las fotos, duele más. Me llamo Ana. Y esta es mi historia. No hubo golpes, no hubo sangre, solo palabras, miradas, decisiones calculadas. Pero dolió igual. O incluso más. Conocí a Marcos a los 25. Era encantador. De esos que te hacen sentir vista en una habitación llena de gente. Me decía cosas que nadie me había dicho. Me escribía cartas, me cocinaba, me hacía sentir especial. Al principio, luego empezó lo sutil. Una noche me preguntó por qué usaba tanto maquillaje. Dijo que me veía más linda al natural. Dejé de usarlo. Después me dijo que no le gustaban mis amigas, que eran una mala influencia. Me sugirió que me alejara un poco. Luego fue la ropa, luego mis horarios, luego mi trabajo. No necesitas demostrarle nada a nadie, me decía. Yo te cuido. Y así, sin darme cuenta, pasé de tener una vida a solo tenerlo a él. No entendí que estaba en una relación abusiva porque él nunca me gritó. Nunca me tocó con violencia. De hecho, cuando lloraba, me abrazaba. Me decía que el mundo era un lugar cruel y que yo era demasiado sensible. Que por eso me protegía tanto. Una vez, quise ir a visitar a mi familia sin él. Me miró con una mezcla de tristeza y decepción que me hizo sentir como si lo estuviera traicionando. Me dijo: si necesitas alejarte para ser feliz, está bien.
Yo solo pensé que ya éramos tu hogar, lloré todo el viaje. Y me sentí culpable todo el tiempo, eso es lo que hacen. No te encierran con cadenas, te encierran con culpa, con amor a medias, con gestos disfrazados de cuidado. Y tú, agradeces. Hasta por el dolor, viví así por casi 4 años. 4. Perdí amistades, perdí trabajos, perdí confianza en mí. Me volví una sombra. Una mujer que pedía permiso para existir, y ¿sabes qué fue lo que más me rompió? Cuando por fin le dije que quería irme, no se enojó. No lloró. No me rogó, solo me dijo, vas a volver, porque sin mí no eres nadie, y por un segundo, lo creí, cuando cerré la puerta de ese apartamento por última vez, no sentí alivio. Sentí vacío, porque eso es lo que él me había dejado, una identidad hueca, un eco de alguien que alguna vez existió. Me pasé semanas en la casa de mi hermana durmiendo con ropa puesta, como si en cualquier momento él fuera a entrar y decir, ya, fue suficiente. Vamos a casa. Pero no volvió. Y tampoco quería que lo hiciera, lo primero que hice fue algo ridículamente simple, fui a una cafetería sola. Pedí un capuchino, me senté junto a la ventana, y lloré. Porque durante 4 años, ni eso había podido hacer sin tener que explicarlo, justificarlo o pedir permiso, después fui a terapia. Me costó aceptarlo. Pensaba que la terapia era para gente con problemas graves, pero mi terapeuta me dijo algo que se me quedó clavado. El abuso psicológico es como el monóxido de carbono. No lo ves, no lo hueles, pero te mata lento. Me dolió más de lo que imaginaba. Porque era verdad, recuperarse de una relación así no es una línea recta. No es que un día despiertes y digas soy libre. Es más bien como estar sentada en las ruinas de lo que fuiste, recogiendo pedazos sin saber si aún encajan. Tuve que volver a escribir mi nombre. Literalmente. Practicar mi firma. Leer en voz alta. Verme al espejo y decir, no merezco esto. Al principio me temblaba la voz. A veces me reía de lo ridículo que sonaba. Pero funcionó. De a poco recuperé amistades. Algunas, al menos. Otras se habían ido para siempre. Pero encontré nuevas. Mujeres que habían vivido cosas similares. Una red de apoyo que me sostuvo en los días que no podía ni salir de la cama. Hoy no odio a Marcos, ni quiero venganza. Solo quiero que nadie más pase lo que pasé yo, por eso hablo. Por eso escribo. Porque el abuso psicológico no siempre deja moretones visibles, pero sí deja cicatrices en la identidad, en el lenguaje, en la forma de amar, y si tú estás leyendo esto y algo dentro de ti se siente reconocido, no ignores esa voz, tú no estás loca. No estás exagerando. No te lo estás inventando, estás sobreviviendo y mereces mucho más que eso. Mereces vivir, tengo 34. No tengo pareja, pero tengo libertad. Y eso vale más que cualquier relación que me haga pequeña. ¿Alguna vez sentiste que tu voz ya no te pertenecía? ¿Tu historia? ¿Tu cuerpo? ¿Tus decisiones? Esta fue la mía. Si la tuya se parece, no estás sola. Real Life Horror no es ficción. Es el eco de miles de voces que están empezando a hablar. Si alguna parte de esta serie resonó contigo, comparte y suscríbete, porque visibilizar el trauma es el primer paso para desactivarlo. Gracias por escuchar. Gracias por leer. Y sobre todo, gracias por seguir aquí.